Bueno, y ya está nuestro invitado aquí en el estudio, Henry Chiloyola, de la FM de la Calle, en el marco de las jornadas de Humanidades. Como les comentábamos ayer, hay varias propuestas. Tenemos una buena noticia, porque hace un rato les dijimos que la charla que en ese contexto iba a dar Luis Ignacio García, de él estamos hablando, había sido la tarde de ayer, que efectivamente fue. Pero hay una programada para el día de mañana a las 7 de la tarde en dos museos, así que tienen esa opción si se perdieron la primera oportunidad. Luis es docente, ensayista, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Trabaja en las zonas fronterizas entre estética, teoría, política y filosofía contemporánea, siempre en relación a debates del presente. Y publicó sobre arte y memoria, sobre duelo y pandemia, recientemente sobre discursos de odio y ascenso de las ultraderechas. Está dentro de quienes utilizan su desconcierto ante el siglo XXI para infiltrar noticias falsas del siglo XX. Su último libro es este que nos trajo aquí, es Fascismo Cosplay, Crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino, editado este año por Caja Negra. Gracias por acercarte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Fascismo Cosplay, la introducción creo que casi inevitable, obviamente. Obligada. Acá, en principio, lo que tenés es un posicionamiento respecto de una discusión que se dio durante algún tiempo, fascismo, no fascismo. Bueno, fascismo sí, evidentemente, para Luis García. ¿Y el cosplay? ¿Qué es lo cosplay? ¿Qué es lo que pretende agregar a esta tipificación del fascismo? Lo primero que pretende agregar es un tono irónico que creo que el campo progresista fue perdiendo a medida que era la derecha la que se convertía en la portadora de la incorrección política. Entonces, lo primero que francamente intenta recuperar es un tono irónico, un tono satírico, que creo que fuimos perdiendo. Sobre todo porque el libro no pretende instalar la idea de fascismo cosplay como una suerte de concepto de sociología política, sino en todo caso como un personaje conceptual que permite mover, sobre todo mover cosas, mover inercias, ¿no? Una de ellas es esa discusión, efectivamente, de la que no es que me desgarro las vestiduras por decir esto es fascismo, porque están los fascistólogos que en todo caso pueden dar esa discusión, no formo parte de ellos, sino en todo caso de movilizar una serie de conceptos que además tuvieron una operatividad práctica, ¿no? La idea de fascismo cosplay, el libro se estructura como una suerte de crónica virtual, son posteos de Instagram que después se ensamblan en un libro, y la idea de fascismo cosplay surge un poco al calor de dos episodios. Por un lado, de las marchas antifascistas, sobre todo la del 24, que fue muy grande y fue muy importante. Perdón, la del 25, la primera. Que fue a después, principios de año, sí. A principios del 25, que fue después del discurso en Davos. Claro. ¿Te acordás? Bueno, esa marcha fue muy importante y de alguna manera lo que yo planteo en el libro, bueno, acá se viene a zanjar en términos prácticos una discusión que, bueno, Claro. pueden todos los teóricos estar ahí debatiendo todo lo que ustedes quieran, pero acá hubo una expresión que sirvió para aglutinar transversalmente un conjunto de luchas, reivindicaciones frente a la violencia del gobierno de Milei. Pero también cosplay, ¿no? Y está esa dimensión un poco socarrona de ese personaje conceptual, fascismo cosplay, que intenta un poco tomarse un poco a la chacota las intentonas de estética fascista que buena parte del entorno de Milei intenta cultivar, desde el estilo Peaky Blinders de Santiago Caputo, hasta, y esto fue lo que suscitó el posteo primero sobre esta idea, el lanzamiento de las fuerzas del cielo. Claro, con los estandartes. Con esos ¿no? estandartes romanos, con esa estética como semi-oscura, un poco gótica, que evocaba un conjunto de repertorios fascistas, ¿no? Y que, sin embargo, más parecía... O sea, en ese posteo yo decía, bueno, nadie puede decir que estos muchachotes, estos gordos de Twitter lanzados de pronto a este estrellato extraño, son verdaderamente fascistas. Y sin embargo, movilizan un conjunto de repertorios fascistas en un gesto que es muy típico de las redes, que yo después trabajo bajo la idea del consumo irónico, que tiene que ver con esta especie de gesto lúdico con el que moviliza un conjunto de signos, símbolos,
para provocar a los normies, esto es una expresión también muy yankee, es decir, aquellos que están del lado de la corrección política. Total, después, cuando ellos se indignen, que es el objetivo que yo tengo, salto y digo, pero vos no entendés el lenguaje de las redes, esto era un chiste, etcétera, etcétera. Como pasó, de hecho, muchas veces, incluso cuando pasábamos de la violencia de las que eran capaces en las redes, y después lo amilanados que eran en la calle, claro, estos personajes que terminaban corridos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que aparece esta figura de lo cosplay, porque en realidad lo tomó del cosplay que el propio presidente hace de este personaje, el general ANCAP, en el 2019, no sé si se acordará la audiencia, pero si no pueden chequearlo, está todo en YouTube, no solo que está, sino que el presidente lo recuerda con orgullo, porque cuando este año, a principios de este año, él lanza la versión en inglés de sus redes sociales, lo hace con un videíto que recupera el general ANCAP, pero ahora como una especie de dibujito animado. No, si no lo vieron, lo pueden ver. Es decir, que él tiene un recuerdo amoroso de su paso por el cosplay, que fue un terreno además en donde cultivado profesionalmente por quizás la diputada estrella de La Libertad Avanza, que es Lilia Lemoine. Entonces, la idea era, bueno, movilizar, una práctica que él mismo ejerció, que de alguna manera muestra esta cosa como de mostrar los hilos de todo, ¿no? O sea, porque el cosplay lo que tiene, para quien no conoce la palabrita, cosplay es costume play, o sea, juego de disfraces, en donde, diríamos, es algo asimilable a la lucha libre. En la lucha libre uno no va a ver una lucha y te están engañando. No, todos sabemos que es una simulación de una lucha, ¿no? Entonces, es un poco eso el cosplay. El cosplay es una simulación que no tiene problema de decir que lo es. En esta cosa de la honestidad, de la sinceridad o de la desinhibición de las derechas contemporáneas, en donde juegan a ser fascistas y que al hacerlo te desconciertan porque al ser ellos mismos irónicos respecto a sí mismos, ¿qué carajo vas a develar? ¿Qué carajo vas a desenmascarar? Cuando Trump en el Salón Oval recibe por primera vez a Mamdani, se acordarán quizás que una periodista, para incomodar, queriendo hacer la pregunta del momento, le dice, bueno, pero usted, señor Mamdani, dijo que el presidente Trump era fascista, y Trump le dice un golpecito en la espalda, usted sí que soy fascista. Y ahí uno dice, ¿y entonces qué hago? La crítica que hace, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el tema de las humanidades es un tema, porque la idea de fascismo cosplay es la idea de un fascismo de la posverdad, ¿no? Y nosotros nos formamos, todas las humanidades de la segunda mitad del siglo XX, yo me formo ahí al filo de fines del siglo XX, se formaron para que Auschwitz no se repita, para que el totalitarismo no se repita. Es decir, nos formamos pensando formas democráticas que resistan al totalitarismo, que para nosotros había sido una política de la verdad, de la verdad única, del partido único, o de las esencias. Y ahora de pronto tenemos fenómenos autoritarios, fenómenos protofascistas, que sin embargo medran no en contextos de verdad única, sino de ausencia de verdad, ¿no? Esa paradoja es la que intenta un poco pensar el libro, movilizando estrategias que revitalicen de ironía, de sarcasmo, de juego, de incorrección, el discurso del propio campo popular, ¿no? Respecto a esto de las provocaciones, yo había marcado, porque en algún momento vos te preguntás si podremos no ubicarnos donde ellos nos quieren ubicar, ¿no? Esto era a propósito de alguna intervención de Villarruel, si no recuerdo mal. ¿Y cómo se resuelve justamente ese juego de la provocación? Digo, ¿entrás y terminás indignándote en su juego? ¿Lo dejás pasar y sos funcional a cierta naturalización de ese tipo de discursos? Yo creo que ese es el, digamos así, la locura mental en la que en la que, digamos, fuimos sumergidos, sobre todo en los 2 primeros años. Creo que hoy por hoy se ha normalizado un poco en los términos más convencionales de la política criolla, para decirlo. Pero esos 2 primeros años, que es el momento en el que se escribe este libro, efectivamente ese era el desquicio en el que estábamos, ¿no? Es decir, bueno, no podemos reaccionar ante todo porque todos los días sucedía algo, todos los días se decía alguna bestialidad, alguna provocación, y bueno,
y toda provocación lo que busca precisamente es que vos Claro. reacciones con esa indignación que de alguna manera confirma el lugar de superioridad moral que ellos venían justamente a destituir desde una cosa muy plebeya, ¿no? Como diciendo ustedes, los progresistas, encima si uno viene de un discurso universitario mucho peor, quieren decirle a la gente, quieren decir a la sociedad cómo son las cosas, porque vienen del progresismo, del gobierno de científicos, venimos de la experiencia de la pandemia muy cerca, que, bueno, yo en el libro lo digo, es como el 17 de octubre de la ultraderecha no solo en nuestro país, diríamos, y que en ese sentido, efectivamente, la pregunta es cómo no estar en el lugar que ellos prevén para nosotros, que básicamente es el lugar de la indignación, y por lo tanto el lugar de confirmar una especie de pedagogía de Estado que no es el lugar desde donde podemos ejercer un discurso transformador para lo que venga, Claro. ¿no? Y ahí es donde el libro intenta romper esos lugares, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, burlarse un poco y tomar partido en la discusión sobre fascismo sí, fascismo no, pero no desde el lugar, ¿cómo decir? Desde el lugar del escándalo o de la indignación moral, sino el lugar de cierto humor. Porque decir fascismo cosplay hace chocar dos palabras que no tienen nada que ver. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Que en algún sentido son muy, muy, muy asimétricas, ¿no? O sea, la palabra más oscura, de lo más dramático, de la política del siglo XX, con una palabra completamente banal de una de las estéticas más frívolas del siglo XXI, que es la estética del cosplay. O sea, de la cultura de los videojuegos, de la cultura manga, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era reapropiarnos de una incorrección política que además nunca dejó de estar entre nosotros, por decirlo así. Claro. Bueno, Pensando, en ese sentido también lo que planteas es que se apropiaron del apropiacionismo de la Así es. izquierda, ¿no? Una cosa así. Exacto, o sea, de alguna manera uno diría, es el feminismo de la cuarta ola el que nos enseñó a jugar con la identidad. Toda la discusión sobre, que se convirtió en algo en nuestra contra, ¿no? De la discusión sobre la autopercepción de la identidad, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera era una discusión progresista, era una discusión propiciada por el feminismo, propiciada por los movimientos incluso trans, diríamos, no solo feministas, sino incluso más radicalizados. ¿Cuál era el planteo básico? Que la identidad era una construcción social, era una construcción cultural y que dependía de las maneras en que uno performateaba su propia subjetividad, el modo en que te podían denominar o incluso el género que se te podía atribuir. Bueno, esa movilidad identitaria era nuestra, porque justamente nosotros nos formamos en un antifascismo que era un pensamiento contra la verdad única, ¿no? Contra las esencias, contra la identidad. De pronto aparece un neofascismo que tiene la enorme astucia de ser un fascismo o un protofascismo de la no verdad, de la posverdad, de la ausencia de verdad, del nihilismo de las redes, ¿no? Entonces eso nos desconcierta un montón. Y por eso lo que digo es, porque se estaba discutiendo las distintas formas de apropiación, por ejemplo, del sintagma nunca más. Que sobre todo en las elecciones del 25, Claro. kirchnerismo nunca más. Bueno, eso es una apropiación que nos escandaliza y que claramente está orientada es muy inteligente, ¿no? Porque por un lado neutraliza una consigna que tenía un sentido contrario a sus políticas, nunca más. Por otro lado, genera una inversión de roles, es como putos peronistas, ¿no? Como decir, nos dicen putos, bueno, nosotros nos apropiamos cambiás positiva. el sentido, Exactamente, cambias el sentido valórico. Eso estaban haciendo ellos. Entonces, sí, o sea, hay una inteligencia táctica en las Claro. formas de comunicación que la llamada batalla cultural está sabiendo aprovechar. Ellos de pronto son los gramscianos, ya que dije batalla cultural, ¿no? Agustín Laje. Es decir, bueno, ellos son los que están leyendo Gramsci productivamente en el presente. ¿Cómo es eso? Yo vengo de Córdoba, Pasó y Presente es una revista, es la revista gramsciana de nuestro país. Y de pronto los gramscianos argentinos son Agustín Laje y su Runfla, Claro. y la Fundación Faro. Entonces digo, había una discusión sobre las apropiaciones que la derecha estaba haciendo de la izquierda, y digamos, sobre todo cuando pasamos de nuestra inercia de pensar a la derecha como antipolítica y por lo tanto desmovilizante, a una derecha que estaba movilizando. En todo caso, era una especie de lo que yo llamo en el libro la hiperpolitización de la antipolítica. De pronto la antipolítica llenaba Claro. la Feria del Feria del Libro, Libro, Movistar movía Arena. gente. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo que antipolítica? La pelota antipolítica. Es una politización de eso. Entonces, de pronto, había un montón de cosas que creíamos que eran, comillas,
nuestras, que empezaban a ser apropiadas por ellos de una manera muy astuta, muy dinámica, muy eficaz. Y lo que yo planteo en ese pasaje es, en donde aparece la expresión fascismo cosplay, es el cosplay, de pronto es de ellos. ¿Cómo puede ser? Si se supone que la identidad era la fijación, la esencia, lo autoritario, lo estable, el orden, y de pronto tenemos derechas a nivel global que efectivamente movilizan el caos como una forma de gobierno, y eso se expresa acá como, en términos culturales y de circulación de la palabra, con este quilombo que armaron, que es una especie de anarquía simbólica total. Incluso yo hablo de una deflación o una crisis de lo simbólico propiciada por ellos, y uno diría, son una suerte de, como de anarquistas de la cultura, Claro. que a través de esa suerte de desertificación de las jerarquías, son antijerárquicos. ¿Cómo puede ser que sean antijerárquicos? ¿No? Entonces esa especie de lumpenaje que habilitaba vos ves a Milei disfrazado y es algo bastante patético. Y ese patetismo, sin embargo, conecta con lo plebeyo de una cultura que es muy plebeya, que es la Argentina, ¿no? Entonces de pronto tenías la apropiación ¿de qué? Del apropiacionismo, es decir, de la capacidad de mimetizarse con identidades que no son las tuyas. Claro. Y eso me pareció, puta, acá hay algo. Nos tenemos que dar cuenta que acá hay algo y que ellos están movilizando cosas que creíamos que eran nuestras y que lo están dejando de ser. Entonces, esta idea del devenir punk de la derecha a nivel global, ¿no? Tomárselo un poquito más en serio, ¿no? Y decir, ahí hay un terreno de disputa y no está claro dónde está lo popular hoy. Y hay una cosa muy popular en las formas, digamos, brutas, bestiales, como esto de lo desinhibido, etcétera, de la ultraderecha. Bueno, ahí hay algo como que conecta con algo también medio brutal, del insulto, de la posibilidad de, ¿no? Claro. Creo que no es que seamos como eso, pero bueno, hay algo de eso que sí. Y en la crítica a los discursos del odio, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué rol jugó en que también puedan avanzar de la manera que lo hicieron? Efectivamente, ahí hay algo, toda una zona del libro. De hecho, el libro empieza con una epígrafe que es un poema de un poeta. Tiene 2 epígrafes, uno de ellos un poema de un poeta cordobés muy querido, que se llama Vicente Luis. Ya que estamos en la capital de la poesía argentina, lo puedo evocar y citar. Muerto, suicidado en 2012 él, en donde, no voy a recitar todo el poema, pero aparece este verso, ¿no? Usa tu odio para el bien común. Ese verso lo pongo porque mis primeros involucramientos con los debates sobre las nuevas derechas, se llamaban nuevas derechas en su momento, después ultraderecha, después neofascismo, distintos nombres, tuvo que ver con los debates sobre discursos de odio. Claro. Que yo sigo creyendo que fue el primer modo de empezar a hablar de estas transformaciones que estábamos teniendo y que implicaba formas de infiltración protofascistas, novedosas en nuestras sociedades. Efectivamente, yo creo que estuvo bien en ese sentido movilizar esas discusiones que sobre todo tuvieron su primer caldo de cultivo en la pandemia. Y que bueno, que aparecía esto, ¿no? ¿Qué pasa en esta combinación entre redes, estas expresiones medio descompuestas de terraplanistas, como quién iba a pensar esto, de antivacunas, de gente que salía con, no sé si se acuerdan, con las bolsas mortuorias, con la guillotina, las primerísimas expresiones, ¿cómo se llamaba? Revolución Federal o algo así, claro. Esos primeros grupúsculos, que ¿cuándo estalla esto? Estalla ese 1 de septiembre de 2022 con el atentado a Cristina. ¿Qué es lo que dice por cadena nacional el presidente Fernández esa misma noche? Que el atentado es producto de los discursos de odio. Cuando el sintagma discursos de odio se convierte en un diagnóstico oficial, es decir, en discurso de Estado para diagnosticar lo que de alguna manera estaba avanzando un poco por fuera del radar, para mí ahí el debate sobre los discursos de odio empieza a empantanarse. ¿Por qué? Porque se convierte en un señalamiento ya no de aquellos que nombraba, sino de aquellos que hablaban del discurso de odio. Y de hablar de discursos de odio se convirtió en una manera muy rápida y automática de parar a quien lo está enunciando, a quien está criticando los discursos de odio, o sea, nosotros, en el pedestal de la corrección política, claro. ¿No? De ser portadores de la bondad,
de ser portadores, por supuesto, de discursos que no odian, ¿no? Y toda una polarización del discurso social que de alguna manera era exactamente lo que el debate sobre discursos de odio intentaba diagnosticar y criticar. Entonces, de alguna manera se pudrió. Yo, de hecho, publiqué incluso un libro que se llamó La Babel del Odio en la Biblioteca Nacional, que estuvo re lindo y fue una experiencia muy buena porque fue, además, en un contexto en que la Biblioteca Nacional, el Museo del Libro y de la Lengua, cuando lo dirigió, bueno, fue breve, pero fue hermoso, María Moreno. Y nada, y era un intento de tramar una serie de discusiones. Mientras salía un libro sobre el lenguaje inclusivo, yo estuve a cargo de un libro sobre las lenguas del odio, qué sé yo qué. Pero muy poquito tiempo, un año después de que lo publicamos a fin del 2020, principio del 2021. En el 2022, el debate sobre discursos de odio era un debate ya fallido. Porque seguir hablando de discursos de odio era hacerle, bueno, vamos a volver a esa expresión, hacerle el juego a la derecha. Es decir, era decirle, darle la razón a Milei. Claro. Era darle la razón a, acá hay una banda de privilegiados, todos subsidiados por, encima yo, investigador de CONICET, o sea, recontra subsidiado por el Estado, vivió toda la vida de la teta de no sé qué, y encima vienen a decirnos cómo tienen que decirse las cosas, que además es una pacatería completamente mojigata, de clase media privilegiada por el Estado durante toda su vida, que jamás trabajó en el sector privado y por eso dicen las pelotudeces que dicen, ¿no? Y bueno, y nada, descabezando progre a mansalva cada vez que se hablaba y se agitaba el tema de los discursos de odio. Por eso el epígrafe de este libro, claro, que es un libro ya surgido, ya está, ya la teníamos adentro, empieza diciendo eso, ¿no? Usa tu odio al servicio del bien común. Para empezar, todos odiamos. Y la política de las pasiones, que está buena la discusión sobre qué pasiones se movilizan en distintos momentos, es una política impura. Si vamos a hablar de pasiones, hablemos de impureza, no hablemos de pureza de pasiones, ¿no? Y en segundo lugar, hay un odio de clase, hay un odio completamente capitalizable en términos emancipatorios, en términos críticos. Por lo tanto, efectivamente, el debate sobre discursos de odios terminó redundando en la confirmación de los lugares en donde nosotros mejor le veníamos al discurso de la ultraderecha. Y por eso, para este libro se convirtió en un proceso de distanciamiento de esas estrategias y, por el contrario, adoptar una estrategia de incorrección. Entonces, fascismo cosplay, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, movilizar conceptos que, por el contrario, estuvieran en zonas híbridas, en zonas ambiguas, en zonas en donde nos permitieran capturar algo de una época que es más pícara que nosotros. Claro. Están escuchando a Luis Ignacio García, ahora que traes a la escena ese 1 de septiembre del atentado a Cristina. Hemos conversado en algún momento, por ejemplo, con Diego Stulbar, que él pone, ¿no?, una atención particular respecto del famoso, si le tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, y que después hubo una plaza movilizada, pero la verdad que no pasó nada y hoy, de hecho, está en cana, ¿no? Y cómo luego fue palpando que por abajo había, ¿no?, algunas razones respecto de esa lejanía, de la preocupación o la falta de solidaridad también con semejante hecho. ¿Vos qué ves ahí? ¿Qué había pasado en el campo popular, en los sectores progresistas de izquierda, para que efectivamente la toquen a Cristina y no haya una reacción? ¿Qué quilombo se va a armar? Nada, ningún quilombo se armó. Bueno, me parece, bueno, ahí con Diego tenemos alguna interlocución sobre esto. Creo que su hipótesis es la correcta. De alguna manera él ve en que no se armó quilombo, ¿no?, un síntoma de ese distanciamiento del que el triunfo de Milei es uno de los síntomas. O sea, incluso la líder popular más referenciada, aquella que de alguna manera hasta el día de hoy sigue imantando de alguna manera los liderazgos del campo popular, bajo además una suerte de martirologio tan peronista que es la proscripción, que hablar de proscripción incluso, bueno, al principio parecía como una especie de, bueno, una nueva resistencia peronista, no sé qué se abre en esta posibilidad de no sé qué, y que no pasara nada, y que sigue sin pasar nada, y que encima con un peronismo que parece estar confirmando ese diagnóstico, es decir, la lejanía respecto de los problemas populares. En vez de, incluso uno diría, estar aprovechando la proscripción para construir una especie de relato épico, o se siguen completamente enclaustrados en internas completamente grisáceas, absolutamente separadas de cualquier tipo de demanda. Entonces, yo creo que lo que aparece ahí es, así como, bueno,
el discurso de la noche de Alberto Fernández, la defección de los discursos de odio como agenda progresista viable, a la vez esto, ¿no? Cristina como líder de un espacio que se reconozca progresista, popular, democrático, bueno, parece que no. Pareciera, para empezar, lo que se muestra es la violencia política larvada, una violencia política muy runfla, muy lumpen, que ni siquiera, que hasta falla, digamos, ni siquiera logra su cometido, pero que es una expresión de violencia política. Claro. O sea, como nunca en el ciclo democrático, quizás solamente evocando, no sé, los levantamientos cara pintada y no mucho más en el sentido de una violencia explícita que de alguna manera aflora, digamos, a la escala de un posible magnicidio, ¿no? Y junto con eso, el tipo de subjetividad que este personaje representaba, ¿no? Una persona... Es el tipo de personajes que la ambulancia de Milei, como se le llamó, estaba juntando, ¿no? Entre los caídos del discurso del Estado te cuida. Entonces, de alguna manera, esa no activación a partir de algo tan grave como el atentado a Cristina, con todo lo que evocaba en términos de eso, claro. de magnicidio, de violencia política, de evocación de la violencia política en nuestro país, etcétera, etcétera, que no levantara, que no midiera, que no levantara el amperímetro político. O sea, increíble, y que por el contrario, sobreviviera por el contrario una operación judicial por la cual finalmente termina presa, que no pase nada, me parece que es un termómetro respecto a la crisis de ese liderazgo, ¿no? 50 años se están cumpliendo desde el inicio de la dictadura. ¿Qué balance haces de lo transitado en el periodo democrático? Bueno, me parece que... Bueno, el libro... perdón que vuelva al libro, pero me sirve un poquitito para... o no hablemos del libro, pero digamos, me parece que la pregunta es muy importante, no solamente porque se cumplen esos 50 años, sino porque creo que lo que intenta limpiarse, digamos así, en el discurso político de La Libertad Avanza, es precisamente ese conjunto de conquistas que a lo largo de estos últimos 40 años se fueron logrando. Un conjunto de conquistas que, bajo la mirada de los ideólogos, sobre todo los ideólogos más recalcitrantes, bueno, como Agustín Laje, y lo que de alguna manera circunda a eso que se llamó Fundación Faro, que se llama Fundación Faro, en su crítica a lo que ellos llaman el discurso woke, ¿no? ¿Por qué me parece interesante evocar esto? Evocar incluso el discurso en Davos que suscitó esta marcha antifascista de principios del año pasado, porque me parece que lo que ellos están englobando es el conjunto de creatividad y potencia política que a lo largo de los 40 años de la democracia supimos movilizar. El discurso de los derechos humanos, el discurso feminista, el discurso ambientalista, el discurso de los pueblos originarios, ese conjunto de militancias que aparecen bajo la rúbrica o aparecen subsumidos bajo la rúbrica de lo woke por parte de la ultraderecha, ¿por qué me parece muy importante disputar? Porque para empezar es todo lo que supimos construir en estos 40 años. Es decir, más allá de los discursos clasistas, obreristas tradicionales, más bien de los 60-70, lo nuevo, digamos así, de las militancias de toda nuestra postdictadura tuvo que ver con estos 4 grandes territorios, quizás más, pero fundamentalmente estos grandes territorios que en el discurso global de lo que se llama la internacional reaccionaria aparece precisamente como esos discursos identitarios y de nicho que no representarían los grandes intereses de las mayorías postergadas, de esas mayorías olvidadas, que, y esto es lo que no me entra en la cabeza, pareciera que las ultraderechas vienen a responder. Que finalmente es el discurso de clase la white trash, lo que se llama en Estados Unidos, digamos, el blanco de clase media baja, olvidado por los discursos progresistas de Obama y de los demócratas, que lo que hicieron fue enarbolar, digamos, los discursos feministas, los discursos antirracistas, etcétera, olvidándose finalmente del laburante de base, poco educado, del sur,
que de alguna manera fue el caldo de cultivo o la mayoría votante de Trump que se vio identificado en eso, bueno, pero ¿por qué solo las mujeres? ¿Por qué no también defender a los hombres? ¿Por qué solo los negros? ¿Por qué no defender al hombre blanco? Y esa especie de orgullo vulnerado o resentido de el hombre blanco pobre, ¿no? En la Argentina eso se traduce en términos de romper con un conjunto de militancias. Vivimos en uno de los países en donde el feminismo ha sido más fuerte, ha sido más creativo en todos los últimos años, tanto en términos de militancia como en términos de discurso público y de discurso teórico. Y bueno, y ellos movilizan contra eso una condena generalizada que me parece muy importante porque también está haciendo mella en el propio campo popular. Claro. Que termina criticando. Bueno, que termina nos pasamos siendo pueblos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y uno de los digamos, de los reclamos fundamentales del libro es no, o sea, tenemos que hacer un balance autocrítico del campo popular, no hay ninguna duda. No tiene que ser el balance que la derecha está haciendo de nuestra crisis. Porque eso es lo que está haciendo buena parte de, uno diría, del el peronismo streamer de derecha, que dice exactamente lo que vos decís, que es la teoría de nos pasamos tres pueblos. Es decir, como que nos colgamos en supuestos discursos, digamos, de temas minoritarios, de agendas de nicho, de problemas de reconocimiento identitarios, que en realidad... Pero vos lo que reconoces ahí, digamos, contraponiendo a esto, es que hay una crítica central hacia el modelo económico. Exactamente. Que, para empezar, yo digo dos cosas, respondo dos cosas ante eso. Ajá, cuando me dicen eso, vos me estás diciendo que el progresismo perdió el discurso de clase, esa sería la síntesis. Perdió el discurso económico, perdió el discurso de la desigualdad social y se quedó en boludeces culturales. Ajá. Primero, ¿quién habló de clase este tiempo? La CGT. La CGT mucho no, la verdad que no. La CGT, el peronismo. ¿Quién habló de clase este tiempo? ¿Quién habló de clase? El feminismo. ¿Por qué el feminismo? Porque fue el feminismo el que dijo... quien detectó, por ejemplo, el problema del trabajo informal. ¿Qué es el trabajo doméstico sino trabajo no reconocido? ¿Qué es ahí el problema económico fundamental que precisamente ni la CGT, ni el peronismo de izquierda, de derecha, ningún peronismo pensó todo este tiempo, precisamente escapándosele todo ese territorio social que fue capturado por la ambulancia de Milei, el mundo de la informalidad? ¿Quién pensó la informalidad en este país si no fue el feminismo popular, el feminismo queer, cualquier feminismo, el feminismo de la deuda? O sea, ¿quién pensó la deuda como estructurante? No de la deuda, estoy hablando de la deuda de las familias populares. Sí, sí, sí. ¿Quién lo pensó? Lo pensó el feminismo. La otra deuda también, ¿no? La otra deuda también, pero lo que quiero decir, algo súper concreto, algo que precisamente se supone que estos que te dicen, nos pasamos tres pueblos, ¿qué tenemos que volver? A hablar de los verdaderos problemas de la gente. ¿Y quién habló de los verdaderos problemas de la gente? De los comedores, de las luchas populares, de la cotidianidad efectiva. Uy, te corrí la cámara. Perdón. De la cotidianidad efectiva de las formas de reproducción social, sino los feminismos. Hablemos de modelos productivos. ¿Quién habló de modelo productivo? La puta madre. ¿Quién habló de modelo productivo todo este tiempo si no fue la gente que denunció el extractivismo? Es decir, aquello que se denuncia como una especie de hipeada ecologista para privilegiados. ¿Quién fue Pino Solanas en este país? Sino de los primeros que dijeron, pensemos el petróleo, pensemos vaca muerta. O sea, hoy que se supone que es el giro de la agenda productiva de nuestro país, en donde, bueno, este lugar de encuentro que es Bahía Blanca, de alguna manera testimonia esas oscilaciones entre lo agrario, entre lo petroquímico, etcétera. ¿Quién pensó eso? Sino el discurso ecocrítico, el discurso ecologista. Es decir, aquellos que venían a decir, ojo, que el peronismo está pensando la distribución, la redistribución de la riqueza, y no está pensando la producción de la riqueza, cómo producimos la riqueza, no solo cómo la distribuimos, ¿sí? ¿Quién ha pensado los problemas fundamentales de la Tierra? La Tierra, es decir, el litio, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo pensó? Sino los pueblos originarios que estaban diciendo, che, ojo, que este país se levanta sobre un problema de expropiación de la tierra. Es decir, la explotación tiene como supuesto procesos de despojo.
¿Quién dijo eso sino Marx en el capítulo sobre la acumulación originaria? No hay explotación sin acumulación originaria. O sea, y yo digo, ajá, entonces, ¿era un hippie que estaba ahí en el sur, Santiago Maldonado? Y por eso no sé qué cosa, y son agendas que no nos incumben, y no sé qué. O en realidad es la agenda de los pueblos originarios la que nos recuerda, como ahora nos recuerda la última película de Lucrecia Martel, que el capitalismo está asentado sobre despojo, que no es explotación ni siquiera, gente que ni siquiera está en condiciones de ser explotada, que son los pueblos originarios. Y que cada vez más de nosotros empezamos a ser gente que ni siquiera es digna de ser explotada por el trabajo salariado, que es la informalidad, y que es lo que pensó siempre el problema de la raza, es decir, de la línea de color, de la zanja de Alsina, no sé con qué, ya cómo decirlo. Y me decís que nos pasamos 3 pueblos. ¿Quién habló de clase todo este tiempo? ¿Los derechos humanos? Que fueron los que dijeron que el neoliberalismo se instaló en este país a fuerza de violencia, sangre, fuego, y que nos recuerda el trasfondo violento de toda política democrática. Entonces, lo que yo digo es, ojo con comernos la curva de apropiarnos de la crítica que la derecha está haciendo de nuestra crisis. Que estamos en crisis, pero no podemos vaciar nuestro pasado, porque nuestro pasado es súper rico. Y si ustedes quieren no pasarse 3 pueblos, volvamos a todas estas militancias, porque están ahí, están activas, están vivas y son memoria no privilegiada, son memoria popular también. Es Luis Ignacio García. Tenemos que ir terminando, tengo un montón de cosas, a ver, algunas que no quiero dejar afuera. Violencia democrática insurreccional. En este balance de la democracia que supimos conseguir. Bueno, esa es una de las discusiones que me parece interesante en términos de revisar el ciclo de nuestra parte, ¿no? De revisar por lo menos los discursos oficiales, por decir así, de nuestra postdictadura, que construyeron efectivamente una visión muy dicotomizante entre democracia y violencia. Esa construcción es históricamente entendible, salíamos de la dictadura y era lógico que se pensara la gramática de un nuevo ciclo histórico para nuestro país en términos de erradicar la violencia. Por derecha o por izquierda, no importaba, la gran discusión y el gran objetivo colectivo era erradicar la violencia y construir una democracia sin autoritarismo. Entonces, la gran dicotomía de época era la dicotomía entre democracia versus autoritarismo. Autoritarismo, que por supuesto aludía a la dictadura militar, pero también aludía, y no de manera muy secundaria, a la violencia de las organizaciones armadas. De alguna manera eso, insisto, fue entendible, era lógico, no solamente por el trauma histórico del que veníamos, sino también en términos de despejar un nuevo ciclo histórico, pero que inhabilitó una discusión un poco más consistente respecto a procesos de transformación verdadera, procesos de transformación radicales, que jamás, nunca en la historia se dieron sin violencia. Entonces, la discusión que está emergiendo, está apareciendo en distintos lugares, de distintas maneras, en torno a en qué sentido podemos reapropiarnos de una idea de violencia no demonizada, creo que es muy importante, porque creo que estamos viviendo tiempos en donde la necesidad de transformaciones reales, marcadas, es cada vez más obvia, es cada vez más fundamental, y no va a haber una transformación radical sin que imaginemos y pensemos formas de violencia democrática. Ahí creo yo que el colectivo Crisis es quien quizás está más clara y, digamos así, programáticamente planteando esta discusión. No es un azar que su director tenga como apellido Santucho, pero más allá de esa evocación o no de la militancia y de la violencia armada de los 70, lo cierto es que, en fin, el 2001, como ejemplo de una revuelta popular que fue violenta y que por ser violenta no fue no democrática, sino que por el contrario fue una manera de expresión radicalmente y raigalmente democrática de un hartazgo y de una necesidad de cambio de ciclo que se manifestó, en fin, con formas de violencia, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de ese ciclo de la postdictadura que sí defiendo, que sin embargo hay que revisar.
y que tiene que ver con esta especie de demonización de la violencia como si fuera algo siempre de derecha. La violencia no es siempre de derecha. Y la tenemos que saber ejercer, igual que el odio, que la tenemos que saber ejercer en términos de una economía democrática de la violencia, si pretendemos imaginar formas de transformación radical de nuestro presente. Te hago dos, vos responde como quieras para cerrar. Por un lado era pensar si la izquierda tiene ideas de futuro disponibles, y la otra es qué estrategias y herramientas no deberían faltar para un antifascismo cosplay. Me parece que la cuestión del futuro viene siendo una discusión muy generalizada, ¿no? Yo creo que esta idea de que la derecha nos robó el futuro es un poco engañosa, porque en realidad lo que está haciendo en todo caso la derecha es una suerte de apropiacionismo de futuros que eran en parte progresistas, eran en parte, pero que están siendo de alguna manera apropiados por una ínfima minoría, y que en realidad estos futuros tecnológicos apocalípticos son futuros que imaginó la izquierda, pero que están siendo reducidos para 3 o 4, ¿no? Entonces me parece que hay una imaginación bastante poderosa respecto de qué puede sobrevenir en términos de mutaciones técnicas de la sociedad, la política, incluso nuestro vínculo con la naturaleza, etcétera, etcétera, pero que están siendo pensadas como capitalizables para 3 personas. Claro. Ahí se convierten en utopías de derecha, pero sin embargo yo no estaría dispuesto a ceder la idea de que el futuro es de ellos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto de qué hace falta recuperar la incorrección, hace falta recuperar la experimentación. Yo creo que, sobre todo hablando desde las humanidades, ya que, bueno, surge la invitación desde ese contexto, las humanidades tienen que dejar de llorar. El progresismo tiene que dejar de llorar. Llorar, bueno, porque lo de lágrimas de zurdo es una perfecta metáfora de aquello donde nos quieren ver sentados llorando, sin poder imaginar experimentaciones con un presente que es fascinante, es vertiginoso. O sea, este vértigo de este presente, yo creo que ni la década de 60 tuvo, ¿no? Que también en el libro hay algo de esto, como diciendo, bueno, nos fascinamos con las décadas de transformaciones rápidas y radicales. Chicos, les aviso que esta no va a haber otra. Y nuestra generación, la generación de los que andamos por los 40, 50 años, es una generación que tiene que administrar un umbral de época brutalmente fascinante. Entonces yo creo que lo que tenemos que recuperar es el entusiasmo de experimentar con este tiempo. No quedarnos en la defensa de las viejas cosas nostálgicamente anheladas, entre ellas el propio estado de bienestar o aquellas cosas que de alguna manera este presente parece estar destruyendo, sino de reconocer las fuerzas emancipatorias de este presente y experimentar con ellas hacia adelante, ¿no? Recuperar la ironía, recuperar la incorrección política, recuperar la idea de pensar con la época, no desde un pasado que vemos que está en crisis y que se está viniendo abajo, que efectivamente está en crisis, se está viniendo abajo, pero tenemos que detectar las formas de emancipación en este presente, experimentar con ellas y empujar para adelante, no para atrás. Luis Ignacio García, a ver si la invoco, ayúdame Ivo con el registro de la imagen de la portada del libro, que es Fascismo Cosplay, mientras les digo a quienes están escuchando en este martes que tienen mañana, miércoles 8 de julio, a las 7 de la tarde, en 2 museos, ahí en Sarmiento 450, la posibilidad de presenciar, participar de la presentación de este libro con Luis en conversación con Diego Pogiese. Luis, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Ya seguimos.